Comunidad 3AM, fíjense muy bien lo que les voy a contar, porque para nada es un cuento. Aunque quizá todos ustedes piensen que esto es algo loco, quiero decirles que todo sucedió, tal y como lo van a escuchar en este relato. Bueno, la historia de este hombre nos comenta: casi no acostumbro a estar contando mis cosas a todo mundo, pero por hoy me ha nacido la necesidad de compartir de alguna manera aquello que he traído guardado dentro de mí por algunos años, pero que hasta la fecha me ha seguido atormentando y la verdad, ya no hallo qué hacer. Bueno, les contaré todo desde un principio. Yo era un chico de esos fáciles, o más bien un mujeriego. Mujer bonita que conocía, iba tras ella como si fuese una cacería. No puedo negar que terminé traicionando a unos amigos, pero igual sus mujeres tuvieron la culpa, pues algunas se insinuaban y otras eran muy hermosas que no pude resistirme. Pues como era de suponerse, me quedé solo. En realidad, no echaba de menos esas compañías, pues siempre me decía, amigos hay mucho, y lo cierto fue que ya no hubo ninguno. Recuerdo que solo me quedé con una amiga, y eso porque ella me regañaba de mis malas decisiones. Para mí era como una hermana, porque para mi suerte o desgracia, yo era hijo único. Para ese entonces yo tenía 30 años, y por hoy tengo 34. Durante ese tiempo trabajé como auxiliar de ventas. En ese trabajo me iba súper bien. Llegué a comprar un pequeño apartamento algo modesto, y disfrutaba de paseos para mí solo. Pero ¿saben? No todo es color de rosa, y eso es lo que a continuación les voy a relatar. Estando trabajando, un día llegó a solicitar la vacante de empleo una chica. Esta para mí no era agraciada físicamente, pero como yo era bien sociable con todos, comencé a interactuar con ella, porque además la asignaron como mi compañera en el mostrador de ventas. La muchacha de nombre Mira tenía algo que me ocasionaba rechazo. Aparte que se me hacía una mujer poco atractiva, no soportaba estar con ella mucho tiempo. Con el paso de los días miraba que ella comenzaba a coquetearme, pero neta, no me interesaba en absoluto. Sí era muy buena onda, pero hasta ahí. No tenía interés por salir con ella de ningún modo. Sin embargo, sentí que Mira hacía todo lo posible por quedar bien conmigo. Me traía cosas como un refrigerio, e incluso hasta me invitaba en ocasiones la comida. En esos momentos yo seguía llevando mi vida sociable como siempre. Los fines de semana me iba al bar o a los centros a emborracharme y conocer nuevas mujeres. Pero recuerdo que en una de esas noches apareció de sorpresa Mira. Llegó sola. Al verme se acercó para sentarse en la barra junto conmigo. Preguntó si estaba solo, y yo en ese momento no supe qué decirle. Solo sonreí, y Amira se quedó ahí, a mi lado. Empezó a hacerme la plática mirándome a los ojos. Parece broma, pero creo que hasta cierto punto yo me sentía profundamente acosado por la muchacha. Tiempo después, las cosas ya las tenía por encima. Amira, por el contrario, se notaba sobria, y era ella quien pedía las bebidas. Habrán pasado unas horas. Me sentía algo mareado, pero aún podía estar en juicio. Miré el reloj, y eran cerca de las 12 de la noche. Quise irme del lugar a recostarme, porque al día siguiente tenía una cita con mi conquista reciente. «Creo que no podrás irte solo», dijo Amira, sosteniendo mi brazo. En ese momento sí recuerdo bien las cosas. Ella me acompañó hasta un taxi porque no podía manejar mi auto. Se subió junto conmigo, con el pretexto de que yo estaba borracho. «Te acompaño», ella dijo. Pues realmente, sí me estaba sintiendo mal. Pero cuando arrancó el taxi, me di cuenta de que Amira tenía unas bonitas piernas. «¿Podemos ir a otro lado?», le pregunté. El taxi se desvió hacia otro lugar
y entramos a una habitación. Me acerqué para comenzar lo que me gustaba hacer, cuando de repente miré que tenía un tatuaje. Pero señores, no era un tatuaje cualquiera, se trataba de una Santa Muerte. Quedé en pausa por unos minutos. Ella, al sentir que no hacía nada, preguntó qué estaba pasando y con una risa sarcástica se burló de mi sorpresa. Tiempo después nos quedamos dormidos hasta el amanecer. Cuando iban a dar las 6 de la mañana, me levanté porque tenía que irme a cambiar a la casa. Pero ella seguía profundamente dormida. Al llegar a casa, sentía una sensación de calor extrema. Era como bochornos de esos que nos llegan a dar con las temporadas de calor. Pero en ese momento era el mes de diciembre y el clima estaba demasiado frío. Vaya, seguramente tengo alta la temperatura, pensé, entrando a mi apartamento intentando encontrar mis llaves. Cuando logré abrir, del interior salió una especie de aroma medio fea para nada agradable, e incluso llegó a provocarme un vuelco en el estómago. Cuando me estaba bañando y cerré los ojos por el jabón, inesperadamente se me apareció en la mente la imagen de la Santa Muerte que traía tatuada Mira. Pero la veía grande como de 2 metros y justo al pie de la cama de mi propio cuarto. Cuando abrí los ojos, miré que estaba alguien del otro lado de la puerta, porque se movió y yo me encontraba solo en mi apartamento. Hasta ese día ni me enjuagué. Tomé la toalla para sacarme el jabón y al abrir la puerta no había nadie. De repente, un ruido escuché justo en la puerta. Era como si lo hubiesen azotado cuando se cierra, y pensando que tal vez era un ladrón, tomé el palo de una escoba para salir en alerta, pero no había nadie por ningún lado. La situación me causó algo de inseguridad. Sin embargo, debía salir de inmediato, o de lo contrario, iba a tener un retardo que a veces costaba un pequeño descuento. Durante mi trayecto a la tienda, sentí que había alguien atrás en el asiento de mi carro. Escuchaba como una respiración de esas que son demasiado agitadas. Cuando bajé el espejo retrovisor, casi le pego al coche de enfrente, porque claramente miré a una persona ahí, en el asiento de atrás. Me pareció una mujer, pero después pensé que era hombre. Pero fue como un segundo que miré, porque tuve que frenar de golpe, y al voltear nuevamente, esa presencia ya no estaba. Cuando llegué a la tienda y estaba Mira, me acerqué a la vitrina de ventas para acomodar mis cosas por debajo. Ella me miraba mostrando una extraña sonrisa en su rostro. Y durante todo el día, sentí ese calor que me quemaba por dentro. Era un bochorno demasiado fuerte, porque hasta me hacía sudar. Un compañero, cuando me miró, me preguntó si estaba enfermo. Entonces el gerente que iba pasando me dio permiso para ir con el médico. Amira se quedó a cargo del mostrador de ventas, pero al irme alejando, ella me miraba directamente a los ojos, y al salir por la puerta, me sonrió, y un susurro llegó hasta mis oídos. «Eres mío», escuché. Llegué hasta el médico muy nervioso. Cuando me vio, me puso el termómetro. Mi temperatura estaba algo inestable, y como no había más síntomas, me enviaron a mi casa con reposo de 2 días. Cuando llegué a mi casa, una llamada entró a mi celular. No conocía el número, pero al contestar, escuché primero como una especie de ruido o sonido distorsionado, y cuando colgué esa llamada, nuevamente mi teléfono volvió a sonar. «¿Quién habla?», dije muy enojado. «Ay, qué genio», era la voz de Amira. «Lo siento», me disculpé con ella, tratando de no mostrarme como uno de esos patanes que comúnmente abundan por todos lados. Después, ella me preguntó cómo lo estaba pasando, y les juro que cuando me estaba hablando,
Claramente oí otra voz que estaba junto con ella. Parecía un murmullo que decía: «Ya lo tienes, no lo sueltes». «¿Quién está contigo?», pregunté. «¿A poco ya sientes celos?», contestó ella burlándose. Al oír sus palabras me sentí demasiado incómodo. Entonces le dije que no pasaba nada, que me había confundido, y después colgué. Me recosté un rato en el sillón de la sala. Sentía una profunda debilidad por todo mi cuerpo, y cuando por fin pude cerrar los ojos para descansar, en cuestión de minutos sentí que algo muy pesado estaba subiendo por mis pies hasta llegar a mi pecho. Minutos después me faltaba la respiración. Aquello que estuviese aplastando mi cuerpo no me dejaba respirar bien. Y cuando al fin logré abrir los ojos, encima de mí estaba la presencia de una mujer. Tenía el cabello largo negro, nariz alargada, piel blanca, ojos amarillentos y una sonrisa macabra con los labios muy rojos. Esa presencia dio un salto hacia el techo, y cuando encendí la luz no había nada. Con el corazón agitado miré el reloj, y eran casi las 11 de la noche. A partir de esos momentos, encendí todas las luces del apartamento porque tenía mucho miedo. No quería moverme del sillón y miraba para todos lados. Deseaba salir corriendo a uno de los bares para calmar mis miedos. Pero cuando salí del apartamento para usar mi coche, no encontré las llaves por ninguna parte. Me pasé casi media hora y no las hallé. Busqué por ahí y por allá, y por ningún lado aparecieron. Encendí la televisión tratando de calmarme. Cuando miré el reloj, las horas seguían su curso, y yo me amanecí ahí sentado en el sillón, con la televisión encendida. Cuando me levanté me di cuenta que yo estaba sentado en las llaves de mi auto, y les juro que ahí no estaban. Fue en ese momento que mi mente comenzó a creer en cosas que antes no daba credibilidad, como eso de los fantasmas, apariciones y sobre todo maldiciones. Sin embargo, al reflexionar, comprendí que todo comenzó después de haber tenido relaciones con Amira, quien todo el tiempo me estaba enviando mensajes muy cariñosos y de amor. En esa cuestión, nunca supe por qué tenía ganas de responder a cada uno de sus textos. No puedo negar que me halagaban profundamente, pero tampoco tenía cabeza para iniciar una relación con ella. Estaba muy asustado y preocupado por esos acontecimientos en mi casa. Después de los días de reposo, cuando llegué a la tienda, los comentarios hacia mi persona no pasaron desapercibidos, pues me decían que me veía fatal. Y no solo me veía, sino que también me sentía muy mal, como si no tuviera energías y ganas de nada. Cuando se acercó el gerente, de forma muy arrogante, hizo un comentario malintencionado. ¿Que otra vez te sientes mal?, este dijo dándose la vuelta. Veo que se le está yendo a todos las ganas de trabajar, dijo al final, con un modo muy molesto. Creo que ese señor igual lo estaba pasando muy mal. Cuando me fui al mostrador, sentía algo extraño con Amira. Era como si su presencia me ocasionara una especie de atracción y también deseo. La miraba y me gustaba mucho. Me acuerdo que cuando salimos, aunque me sentía debilitado, le invité a cenar a una cafetería donde preparaban comida china. Fuimos, y desde ese momento no podía dejar de mirar a esa mujer. No sabía qué tenía, pero me atraía como ninguna otra. Entonces, al terminar la cena, créanme que, aunque quise resistirme, terminé llevándola a mi apartamento. Acción que jamás debía haber hecho. No sé qué me está pasando contigo, le dije, aunque no sabía exactamente qué estaba sintiendo, porque era como un fuerte deseo incontrolable.
Sin esperar más le dije que fuéramos a mi habitación. Y ahí pasó lo que tenía que pasar. En ese momento, cuando tenía el tatuaje de la Santa Muerte frente a mis ojos, bien que vi cómo los ojos se le iluminaban. Aunque de momento pensé que yo estaba loco, y una fuerte punzada comencé a sentir en la cabeza. Me puse de pie, pero Amira volvió a sostener mis brazos. Después de unas horas me quedé dormido. Cuando desperté y le miré el cuerpo, vi que en la parte de abajo, ahí estaba otro tatuaje. Era como una de esas figuras diabólicas con cuerno. En ese momento Amira se despertó y al mirar el reloj de su teléfono, se levantó de la cama para irse. Yo no podía dejar que se fuera a esas horas de la madrugada, pero, aunque le insistí, ella no quiso quedarse, porque según tenía algo que hacer urgente por la mañana. Al no tener remedio la llevé en el coche hasta su casa, la cual se encontraba algo lejos, como a 1 hora y media de distancia. Y en el camino, ella iba mensajeándose en su teléfono, aunque eran las 4 de la madrugada. De repente, justo cuando íbamos llegando a una calle estrecha y oscura, los perros comenzaron a aullar desconsolados. Bajé la velocidad porque apenas si cabía mi auto, y había una fila de coches estacionados en ambos lados. Cuando estábamos a punto de salir de esa calle a una avenida, bien que vi a un hombre parado muy alto, con una especie de gabardina negra, a lo lejos, a media calle. Tenía sombrero, pero no lograba distinguirle el rostro. Permaneció mirándonos fijamente mientras nos íbamos acercando, pero justo cuando faltaban unos metros, este se dio la vuelta para pasar del otro lado de la calle y desapareció en la oscuridad. Señor, escuché la voz de Amira, y cuando volteé a mirarla, ella tenía una expresión extraña en su rostro. Me dijo que le permitiera bajar en esa avenida, porque su casa estaba muy cerca, y aunque insistí, no logré acompañarla hasta el final. Bajé a la muchacha del auto. Ella se fue caminando en dirección donde estaba esa presencia que parecía un hombre. Yo, con el solo hecho de recordarlo, hasta se me ponía la piel de gallina, y mejor me di la vuelta para irme a mi casa. Cuando estaba dando la vuelta para cruzar la otra avenida, en donde se encontraba un semáforo grande, esperé a que cambiara verde, pero cuando iba a arrancar, no supe por qué volteé la cabeza hacia el asiento de atrás y miré que ahí estaba esa persona sentada. En ese momento se me puso la piel chinita, y sin darme cuenta, otro auto se me impactó por detrás, provocando que me golpeara la frente contra el volante. El golpe fue tan fuerte que comencé a ver todo negro y perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba en el cuarto de un hospital. Junto a mi silla, miré sentado a un señor ya grande de edad, y al mirarme, dijo: «Qué bueno que ya despertaste. Te pido una grande disculpa, porque yo fui el auto que lo impactó». El señor me explicó cómo habían sucedido las cosas, por lo que no levanté cargos en su contra. Ese día, el doctor me dijo que me iba a quedar hasta el día siguiente, mientras que el señor muy amable de nombre Polo se quedó a hacerme compañía cuando le dije que no tenía familiares. Me daba mucha pena porque veía en sus ojos toda la culpa que sentía, pero por la tarde, cuando ya me habían dado de comer, comenzó a hacerme la plática. Preguntó a qué me dedicaba y le dije que era un asesor de ventas en telefonía, un trabajo del cual no me iba muy mal y me gustaba mucho. Y bien, después de contarle casi toda mi vida a ese señor, antes que llegara la parte de mis encuentros con Amira, me dijo: «Esa chica ya te tiene bien amarrado», y usó a la niña. «¿A quién?», le pregunté. «Pues a la Santa Muerte, muchacho,
creo que estás metido en un serio problema. Le conté todos los acontecimientos que estaban pasando en mi casa, las presencias que veía y, sobre todo, el deseo insaciable hacia Mira. El Señor, al escuchar todo eso, haciendo un diagnóstico de mi caso, me dijo que yo estaba algo así como embrujado, pero era un tipo de embrujo algo fuerte, porque se había usado magia del diablo y favores de la Santa Muerte. Cuando escuché las palabras de ese señor, me quedé helado de la impresión, porque al mencionarle el tatuaje de Amira, confirmó sus sospechas. Me aconsejó alejarme de esa chica, pero por mi trabajo no podía hacerlo. Así que me dijo que me podía ayudar a salir de ese encierro del cual estaba atrapado. Al otro día, me dieron de alta y este hombre fue a mi casa. Decía que un tiempo se dedicó a eso de las limpias, pero una vez no pudo con el mal que un brujo le había hecho. Sin embargo, no entendía por qué me estaba ayudando. Este hizo como unas oraciones con incienso, veladoras, y pasó algunas hierbas que olían feo por mi cuerpo y en toda la casa. Al final, me dio una medalla de San Miguel Arcángel, según como protección. Para el lunes, día del trabajo, llegué como de costumbre para solicitar mi cambio de tienda, esperando encontrarme con Amira. Pero de manera extraña, ella nunca apareció. El gerente me dijo que sí podía hacer mi traslado, pero tardaría una semana, así que me tenía que aguantar esos días. Sin embargo, en esos días nunca volví a ver a Mira. Ya no se presentó en el trabajo, y el encargado de los contratos preguntaba por ella, pero nadie sabía nada. Fue como si la tierra se lo hubiese tragado. Jamás la volví a ver, aunque tampoco la busqué ni la llamé por teléfono. Y saben, creo que hasta cierto punto tuve suerte, porque ya no me cambié de tienda y mi vida siguió normal. Pero un día en que me estaba bañando, nuevamente miré en el vidrio de la puerta esa presencia que se movió de un lado a otro. Y desde ese acontecimiento, los sucesos extraños me ocurren a donde quiera que voy. No me dejan de molestar. Y les juro que después de casi 4 años, mi vida se ha convertido en un infierno, solo por haberme metido con la chica con el tatuaje de la Santa Muerte. Hasta aquí finaliza la experiencia de este chico, querida comunidad. Lamentablemente no todos los casos tienen una solución, o simplemente muchos no desaparecen. Les agradezco mucho su tiempo. Ponme en los comentarios qué te pareció esta historia. ¿Conoces un caso similar? ¿Alguna vez has tenido a alguien que haya pasado por todo esto? Te agradezco mucho tu tiempo nuevamente. Que tengas un bonito fin de semana.